Y ahora le pasamos la palabra a Sandra Russo, que veo que está ahí ya Estoy acá. preparada. ¿Se me escucha? Sí, sí, se te escucha bien, se te ve muy linda además. Gracias. Tuve que recurrir al teléfono porque por la computadora no pude entrar, pero bueno, esperemos que si se escucha bien está todo bárbaro. Sí, sí, se te escucha muy bien y te pedimos, bueno, si nos acompañas con tus reflexiones, que, bueno, las estamos esperando con mucho interés. Bueno, ante todo, buenas tardes, compañeras. Muchas gracias por la invitación. Escuchaba recién atentamente a Florencia. Eh, También te escuchaba, Graciela, ¿no? Que mencionabas al abrir esta reunión, mi trabajo con Milagro Sala hace ya mucho tiempo. Yo tengo dos salchichas que tienen casi 16 años que me los regaló Milagro. O sea que Milagro está en mi casa de alguna manera desde hace 16 años, que fue cuando empecé a ir a Jujuy para escribir aquel libro que se llamó Jayaya. En aquel momento nadie sabía qué quería decir Jayaya. Y bueno, me encariñé mucho porque lo que vi en el momento de esplendor de la Tupac Amaru era algo que no había visto en ninguna parte de la Argentina. Un nivel de organización popular enorme. Y cuando el 16 de enero del 16 me enteré que Milagro había sido detenida, como decía Florencia, menos de un mes después de que asumió el macrismo. Yo incluso escribí una nota, la primera nota que escribí muchísimas notas desde ese momento, sobre Jujuy y sobre Milagro, pero en aquella primera nota yo decía, si queremos saber para dónde va a ir Macri, miremos a Jujuy. Hace ya muchos años, más de 7 años, porque era evidente, escuchándolo a Macri, escuchando a algunos referentes del macrismo, viendo lo que se llamó Lofer, la guerra judicial, viendo la cooptación de jueces y de fiscales por parte del macrismo, enterándome de cómo había sido la composición del primer Superior Tribunal de Justicia de Gerardo Morales, ¿no? con dos de los diputados radicales que votaron la ampliación del Superior Tribunal, aceptando ser ellos mismos jueces del Superior Tribunal al día siguiente. Hacía acordar mucho a Rosenkrantz y Rosati, también ese episodio. Y yo creo que tenemos que trabajar, nuestras mentes tienen que trabajar muy en lo micro y en lo macro. En realidad yo lo dividiría en 3 partes, porque Jujuy siempre fue un laboratorio, en los 90 también fue un laboratorio neoliberal. Jujuy era, junto con otras provincias, las que habían sido declaradas inviables por Cavallo. Es decir, declararlas inviables significaba que, bueno, no, olvidémonos de ellas, porque no tienen solución, no tienen solución. Y en ese contexto, y en los 90 fue que nació la Tupac Amaru. Mucha gente cree que Milagro salió a la luz pública cuando empezó a recibir los fondos de desarrollo social para hacer las cooperativas de vivienda, pero ya llevaban una década organizados y dando leche, dando copas de leche. No tenían ningún recurso, y con lo que caracterizaba a la organización, yo la conocí apenas abandonaron esa etapa, fue dar de comer cuando había mucha hambre, y cuando los habitantes de los sectores periféricos de San Salvador ni siquiera iban al centro. Pasaban meses y meses, me contaban, hasta que, primero porque no había plata para el colectivo, y segundo porque es increíble también el laboratorio racista que es Jujuy. Es increíble. Eh, y en esto quiero ser muy clara, ¿no? Porque por supuesto que yo estoy acompañando la lucha del pueblo jujeño, la he puesto en la agenda de mi programa, no pasa prácticamente un día sin que haga una nota sobre Jujuy, he hablado con todas las personas que pude y seguiré hablando, pero no dejo de darme cuenta que lo que se llama el jujeñazo la excluye a Milagro. No se menciona a Milagro. Y esa es una parte que el pueblo jujeño
todavía no le bajó la ficha. No le bajó la ficha, que es el mismo sistema de opresión, es la misma justicia podrida, es la misma suma del poder público, la que condena a Milagro y ahora está condenando a todas las comunidades originarias, a los docentes, a los estudiantes, a los abogados, y sin embargo eso no se escucha, ni la reivindicación por Milagro se escucha. A mí me duele, sé que a ella también le duele, pero esa ficha tarda en bajar, de tan profunda que es, y más allá de si Milagro era querida o no querida en Jujuy, o si la organización tenía fallas o no tenía fallas. Hace más de 7 años que es una rehén política de Gerardo Morales, le han infligido torturas terribles, como la última, que fue ahora, el día de la represión, irrumpir en su casa cuando saben que su marido se está muriendo ahí en un cuarto de su casa, amenazando con una nueva junta médica. Morales amenaza a los médicos jujeños para que no la operen y tampoco permite el traslado a la Favaloro. Así que la trombosis de la pierna de Milagro ya llegó a un pulmón y en cualquier momento se va a morir. En cualquier momento se va a morir. Entonces, a mí me provoca una sensación, no me provoca, entiendo lo de Jujuy y yo lo milito, digamos, periodísticamente, pero al mismo tiempo me duele esa decisión que hay en el pueblo jujeño que no termina de darse cuenta de que es lo mismo, de que es lo mismo lo que le hicieron a ella que lo que hacen ahora, que fue presa por una contravención, que fue condenada por unos huevos que le tiraron, que le mancharon el traje a Morales cuando ella estaba a 200 kilómetros de distancia, que compraron testigos, que han amenazado a todos los integrantes de la Tupac Amaru. En fin, bueno, ese es el tema Milagro, que lo que quería decir básicamente es eso, que yo advierto que falta que les caiga esa ficha para que vean la realidad tal como es. Esto no empezó ahora con la reforma de la Constitución, es más, la reforma de la Constitución fue posible porque por Milagro nadie saltó, porque permitieron que hubiera una presa política que a lo mejor no les caía simpática, pero nunca dejó de ser una presa política, y eso se da cuenta cualquiera. Eso por un lado. Por otro lado, yo hablé el otro día con el doctor Nayar, que Florencia mencionaba recién, que fue el primer abogado de Milagro. Y él me decía, hablé sobre el caso de la reforma constitucional, él me decía que no es una manera de decir la alta traición a la patria, es cómo se llama el delito de quien comete el abuso de reservarse para sí la suma del poder público. Eso se pena se llama traición a la patria, y es lo que está haciendo Gerardo Morales. La suma del poder público es lo que significa que nadie puede denunciar a nadie en ninguna parte porque todos son de la misma banda. Y eso significa, como decía el ensayista y psicoanalista Fernando Ulloa, una encerrona trágica, que en la definición de Ulloa, yo el otro día publiqué una nota haciendo el link con ese pensamiento de Ulloa, significa que hay una encerrona trágica cuando alguien, o muchos, para dejar de sufrir o para no morir, dependen de otro a quien rechazan profundamente y por quien es rechazado profundamente. Es decir, no hay un tercero que mire a ver si hay justicia o no hay justicia, justamente porque el Poder Judicial responde a Gerardo Morales y nunca va a disentir con Gerardo Morales. Eso por el lado de Jujuy. Ahora, a mí me impresiona mucho, porque esto son como mamushkas, por eso digo que hay que analizarlo en diferentes planos. Lo mismo que pasa en Jujuy, y ante la pregunta que recién hacía Florencia, de si la Corte dará pelota o no dará pelota, obviamente que no va a dar pelota, porque nosotros a nivel nacional, si no sacamos a esta Corte Suprema, estamos en una encerrona trágica igual que Jujuy. ¿O por qué será que la jueza Capuchetti no quiere saber
quién financió a los que intentaron matar a Cristina. No solo no investiga, no quiere saberlo, y eso se parece mucho a un encubrimiento de un intento de asesinato, lo cual significa que esa jueza no solo debería ser pasible de un jury, sino que debería ir presa por encubrir un intento de asesinato. Todos los pronósticos que uno puede hacer para la Argentina en parte dependen de quién gane las elecciones de octubre, pero no importa quién gane, es decir, me encantaría que ganemos y voy a hacer todo lo posible porque eso suceda, pero no sirve ganar las elecciones si no se cambia la Corte Suprema, porque Jujuy también depende de la Corte Suprema. Que se investigue qué hace Cappuchetti al no investigar el intento de asesinato de Cristina. Habilita la violencia política en este país, porque el mensaje que está emitiendo a la sociedad desde un despacho de Comodoro Pi es que se puede intentar matar a Cristina o a un kirchnerista y no pagar absolutamente ningún costo. Y es más, se puede financiar a quienes vayan a matar al que ellos decidan sin ni siquiera ser citado a indagatoria. Se puede ser candidata a presidenta, como Patricia Bullrich, después de haber prestado sus oficinas, que ahora están cerradas, porque además de ahí salían fondos para la campaña ilegalmente, pero también prestó esas oficinas para que Milman y sus asesoras borraran los teléfonos con un perito con pasado de agencia de inteligencia. Bullrich es la misma que constituyó en un diferencial positivo para sí misma no repudiar el intento de asesinato de Cristina. Es decir, ahí es donde vemos que Bullrich y Larreta son exactamente lo mismo, no importa lo que diga Bullrich o lo que diga Larreta. A Larreta no hay que escuchar lo que dice, hay que mirarle al Morales que tiene al lado. Ese es el mensaje de Larreta, que aprueba, como todos Juntos por el Cambio, no solo lo que pasa en Jujuy, también habilitaron, también se han mofado, se han reído, han tratado de desviar la atención, de meter la hipótesis del loco suelto, o de que fue un autoatentado, el intento de asesinato. Así que esto, digamos, la suerte de Jujuy está unida a la suerte general de la Argentina y viceversa. Y por otro lado, yo decía que son como mamushkas porque tampoco alcanza con hacer el link entre Jujuy y la nación argentina, porque tampoco la ultraderecha crece de un hongo en la Argentina, la ultraderecha está creciendo como un hongo en todo el mundo. Y esto tiene un origen y tiene motivos. Efectivamente están queriendo convertir lo que nosotros llamamos democracia en una especie de dictadura legal. ¿Qué fue sino el ataque al Capitolio cuando perdió Trump, a cargo de esos lúmpenes alienados, extraviados, que incluso llegaron a abusar de algunas legisladoras demócratas como Alexandria Ocasio-Cortez? ¿Qué fue Bolsonaro, sino un invento de Trump? ¿Qué es la guerra de Ucrania contra Ucrania? ¿Qué es la propaganda de la OTAN, que ha copado todos nuestros medios de comunicación? Lamentablemente no tenemos muchos otros medios para consultar, pero bueno, siempre hay medios independientes en los que uno puede enterarse de otra versión, pero en ese nivel estamos siendo víctimas de un aparato de propaganda como no se vio nunca. Ucrania es una ratonera de nazis, y Zelensky, digamos, nosotros nos hemos acostumbrado a las narrativas recortadas, porque estamos acostumbrados a que no nos cuenten la verdad, a tener que ir a otro lado a buscar la verdad. Pero esto ha sido es una operación de propaganda global en la que se ocultan 15.000 muertos, en la que se ocultan muchos años de bombardeos y de condena a muerte
a los rusófonos que poblaban las provincias que ahora, a través de un plebiscito, se anexaron a Rusia, a las provincias del Donbass. Es decir, la cosa no empieza cuando Rusia invade una parte de Ucrania, la cosa empieza cuando la OTAN le pone satélites y le pone bases y se acerca cada vez más a Rusia, y Rusia defiende su soberanía nacional, que es lo mismo que haría Estados Unidos si alguien fuese tan loco como es Estados Unidos y decidiera ponerle una base militar rusa en Cuba, por ejemplo. ¿Qué reacción tendrían? No se defenderían. Han ido a guerras, a muchas guerras, para defender su seguridad nacional, cuando su seguridad nacional no corría ningún peligro. Han ido a guerra solamente para apropiarse del petróleo del otro, de Hussein, de Gaddafi, de todos los que ellos dictaminan que son culpables de algo, de no democráticos, como si la democracia norteamericana fuera ejemplo de algo, cuando se están matando entre sí día por medio, a través de esos sistemas perversos que tienen para, por un lado, para alienar a la gente y por el otro lado, para dejar que compre armas largas en los supermercados. Así que yo creo que lo que se juega en este momento en el mundo, todos lo sabemos, no es una idea mía, es un nuevo orden mundial donde Estados Unidos no puede conservar la hegemonía que tenía hasta este momento, tiene competidores en Eurasia, especialmente China y Rusia, y ha decidido que el patio trasero le va a pertenecer. Ha decidido que América Latina, por eso Richardson, la comandanta del Comando Sur, ha venido varias veces a la Argentina y a Paraguay y a Brasil y a muchos lugares de esta región a decir que le interesa que nuestros recursos, dice, perdón, nuestros recursos, aquí hay mucho de lo que nosotros necesitamos. El problema con Estados Unidos, lo que dice Florencia sobre las empresas chinas, Morales se debe estar haciendo muy rico con el litio, porque los chinos pagan. Los norteamericanos en esta región, quiero terminar la idea con China, si pagan el 1,5 que le corresponde a la provincia, es porque la provincia no está pidiendo más, y porque el litio en este país no ha sido nacionalizado, y todos queremos saber por qué corno, si Bolivia lo nacionalizó, si Chile lo nacionalizó, si Perú lo nacionalizó, si Colombia lo nacionalizó, si México lo nacionalizó, nosotros somos los únicos giles que dejamos el litio para que hagan negocio gobernadores como Morales y los países que vengan a llevárselo. Acá hay una cuestión que tiene que ver con este nuevo orden mundial que efectivamente va a cambiar el mundo, porque no es lo mismo que haya una sola potencia dominante que haya dos polos o varios polos de poder, como en este momento. Los BRICS son también algo que quedaría abortado si perdiéramos las elecciones. Y ¿qué relación tiene este nuevo orden mundial con el odio, con esto que se nos ha metido en la vida cotidiana, ¿no? Que sale por las pantallas, que sale de los diarios, que sale de gente que no debería, como una candidata a presidenta, que no puede querer un país para todos menos para Cristina? Son obscenidades las que estamos escuchando por parte de gente que está sacada porque no tiene ningún límite, porque nadie es capaz de ponerle un límite. Por eso me parece que perder las elecciones sería un límite maravilloso, que se lo ponga el pueblo, pero no sabemos hasta qué punto penetró ese odio. Yo creo que el análisis de por qué recurren al odio no es demasiado complejo, porque no tienen nada más para ofrecer. Si ustedes escuchan lo que están diciendo, no es que los van a votar jóvenes que no vivieron en los 90, entonces no pueden decodificar lo que significa un blindaje. En todas las elecciones vota gente que antes no vivió, o en las elecciones anteriores no había votado, o que no vivió determinada época. Eso no
Ser joven no te hace un alienado, pero sí te hace un alienado vivir en una sociedad como esta, donde voces sensatas o voces equilibradas o voces informadas están canceladas, y lo único que podemos escuchar es la mala leche de los canales que ya conocemos, ¿no? Y donde se multiplica el desapego por la verdad. Y hemos llegado a ese punto, al punto en el que ya la verdad no interesa. En realidad, creo que mucha gente que decía antes, Cristina se robó 2 PBI, 3 PBI, 4 PBI, más o menos ya debe saber que no se los robó, pero no importa. No importa lo que haga, ni lo que deje de hacer, no importa lo que es cierto o lo que sea mentira. Lo que importa es aferrarse a ese, y así de mal estamos, ¿no? Aferrarse a ese motor, porque el odio es una emoción también, y es la única emoción que la ultraderecha es capaz de provocar. Históricamente, todas las ultraderechas han llegado al poder habiendo definido antes a un enemigo contra el que descargar todo el odio. Hitler culpaba a los judíos, a los homosexuales, a los comunistas. Bueno, los alemanes se enamoraron de ese odio. Y cuando se produce ese enamoramiento del odio, parece ridículo decir enamoramiento del odio, pero yo creo que hay mucha gente que está, como los lumpenes que vimos que intentaron matar a Cristina, pero de esos hay un montón. Cuando se produce esa especie de apego por el odio, de ese enamoramiento por el odio, de ese necesitar la descarga, por supuesto que no se busca el análisis lógico de quién tiene la responsabilidad de que a uno le vaya tan mal, si es que le va tan mal. No se hacen más análisis lógicos. El odio es una invitación a la irracionalidad. Y Juntos por el Cambio es en sí mismo, más que un partido político, una invitación a la irracionalidad. Porque si no, no se entiende cómo en una campaña presidencial pueden decir que van a pedirle más plata al FMI, pero sí se entiende que digan eso cuando uno ve que en todas las pantallas de televisión nadie les pregunta a cambio de qué el FMI les va a dar más plata. ¿A cambio de qué? ¿Del litio, de las Malvinas, de los recursos naturales, a cambio de que Estados Unidos instale 10 bases más en la Patagonia? El FMI no va a dar más plata porque lo quiere a Macri. El FMI, si da más plata, es porque va a pedir y va a recibir algo a cambio. Y nadie le pregunta a Patricia Bullrich a cambio de qué piensa ella que puede pedirle más plata al FMI. No es que porque se llame Bullrich, Luro, Pueyrredón, el FMI se va a conmover. Se pueden conmover algunos aspiracionales de acá, que están contentos de tener un triple apellido en sus filas, pero el FMI le importa un bledo eso. El FMI no presta plata. ¿Por qué le dieron ese préstamo a Macri? Porque sabían que Macri les iba a dar todo lo que les pidieran. Y si no ganaba, como sucedió, el país de todas maneras iba a volver a Macri, porque el caballo de Troya ya estaba dentro. Y porque, tal como decían Cristina y Máximo en aquel momento, cuando se aprobó el acuerdo, cuando le destrozaron el despacho, y cuando no hubo un solo tuit de presidencia condenando la destrucción casi total del despacho de Cristina, ese día se sabía, los que saben leer los acuerdos, lo habían analizado y sabían que ese acuerdo era absolutamente incumplible y que era absolutamente inflacionario y que era absurdo pensar que se podía cumplir con el contrato electoral si se firmaba ese acuerdo. Y entonces, bueno, hoy le da, para mí, más envergadura y más dignidad a los que dijeron no, esto no lo acompaño, porque esto es traicionar al electorado. Y también, bueno, uno junta un poco más de desprecio por quienes, bueno, ya lo han visto Aracre ayer, al ex jefe de asesores del presidente, decir que está buenísimo lo de Patricia Bullrich. Ahora apoya a Bullrich. Entre esas inconsistencias hemos vivido estos últimos 4 años y por suerte se están por terminar estos 4 años porque ya no hay manera de sostener esta farsa. Pero volviendo y ya como para darle un cierre,
acá no estamos en el mundo, me refiero, porque lo mismo pasó en España en estas últimas elecciones, era Sánchez, que pertenece al PSOE, que es un partido que hace rato que se olvidó del socialismo y de los obreros en España. Y sin embargo, el otro día festejamos que ganara Sánchez como si hubiera ganado Camilo Cienfuegos, porque la verdad que en este contexto, con todos los medios, yo estuve en España justo al día siguiente que fueron las elecciones intermedias, que fueron parecidas a las de acá en el 2021, una derrota del oficialismo aplastante. A Podemos lo arrasaron y perdieron muchas plazas, muchas ciudades importantes. ¿Cómo estaban planteadas esas elecciones y cómo creo yo que tenemos que forzar de alguna manera esa interpretación en la Argentina? Es fascismo-antifascismo. Es fascismo-antifascismo. Porque si ganaba el PP, la única manera de que el PP fuera gobierno era en alianza con Vox. Y Vox está diciendo que están bien las violaciones en manada, que los inmigrantes se tienen que volver a sus países, que hay que derogar la ley del aborto, que, bueno, lo que dice la ultraderecha, lo mismo que dice Milei acá, lo dice Abascal en España. ¿Es casualidad que se dé este paralelismo entre un país que con nosotros no tiene demasiadas similitudes históricas, es una monarquía, es Europa, y sin embargo, la Fundación Libertad, que es la madre en el mundo hispano de todos estos proyectos de odio y de ultraderecha, la de Vargas Llosa, que no trabaja solo, por supuesto, la CIA acompaña y el Departamento de Estado también, pero tiene que haber, yo busco por todas partes todo el tiempo links que puedan ser llaves explicativas, ¿no? Y la única que encuentro, la verdad, es que si vos sos, digamos, mientras fue el PP y el PSOE sin Vox, o acá, mientras fue el peronismo y el radicalismo, o demócratas y republicanos en Estados Unidos, bueno, y los bipartidismos tradicionales, donde uno sabe que por ahí gana uno y favorece un poco más a unos sectores, y gana otro y favorece más a otros sectores, pero en realidad comparten el corpus, el 80% del corpus de lo que entienden que es una democracia lo comparten, y ese corpus que comparten es profundamente injusto, profundamente inequitativo, y es algo que queremos cambiar. Los argentinos, los españoles, los colombianos, los chilenos, todos queremos cambiar con el orden del establishment bipartidista. El problema es que junto con el nuevo orden mundial aparecen en diferentes situaciones nacionales situaciones donde el bipartidismo está roto. En la Argentina lo rompió el kirchnerismo. Y es saludable que el peronismo haya incorporado, no digo que haya incorporado el kirchnerismo, pero el peronismo que adora a los 90 no está dentro del peronismo ahora, va por su lado, va solo. El otro día vi una propaganda de Bocio, tienen otra formación. Dentro de lo que hoy se llama peronismo, creo que hay una coordinación y un grado de sensatez esperanzador, porque nos permite un panperonismo, que es lo único que puede frenar a Juntos por el Cambio en octubre. Es lo único. Es suspender las diferencias y coordinar para meter todos una misma boleta. Me refiero a octubre, ¿no? En las PASO cada uno vota lo que quiere, pero en octubre no cabe duda. Y convencer, la nota de mañana que mandé a página 12 tiene que ver con esto, y con esto ya cierro. Estos mismos candidatos, Bullrich, Larreta, Lombardi, López Murphy, bueno, y muchos más, pertenecieron al gobierno de la Alianza, que junto con el Menemato y la Alianza son los 90. Todo ese paquete bipartidista de mierda, esos fueron los 90, ese paquete. Durante los 90 nació la antipolítica,
¿Y por qué nació la antipolítica? Porque daba lo mismo, es cierto que daba lo mismo en los 90, votar a uno que votar al otro, porque el ministro de Economía de los dos era Cavallo. Pero ahora no estamos en esa situación, no estamos en esa situación. Muchos hemos aprendido, nos hemos dado cuenta que volver a ese bipartidismo es volver a la nada misma, al statu quo de siempre, y nos cuesta resignarnos porque vivimos 12 años de otra manera, y porque sabemos que se puede vivir de otra manera. Y se puede vivir de otra manera sin lastimar a nadie, porque los que lastiman son ellos cuando pierden privilegios, no nosotros cuando conquistamos derechos. Así que yo creo que hay que, por un lado, tratar de entender el mundo en el que vivimos. Julian Assange era el que decía que la mayor parte de los males de la humanidad no se deben al mal en sí mismo, sino a la ignorancia de la mayoría. Nos faltan instrumentos para comprender la realidad porque carecemos de medios de comunicación y carecemos de periodismo. Lo que hay, lo que se ve como periodismo y lo que se ve como comunicación es acción psicológica, como la campaña antirrusa de la OTAN, es acción psicológica. Entonces, por un lado, tratar de entender cada día más, y por el otro lado, tratar de convencer para bajar el nivel de ausentismo en las elecciones, porque eso está siendo un factor determinante, y por eso hablo de la antipolítica. Hay que combatir la antipolítica, marcando las diferencias, porque al que dice que es lo mismo, que son todos lo mismo, nunca hubo unas elecciones más antagónicas que las que vamos a tener en octubre. Fascismo, antifascismo. Más distintos no podrían ser. Llego hasta acá. Bueno, muchas gracias, Sandra, muy interesante porque es un tema